darle a todas, todes y todos la titulada Los Derechos Humanos y la obligación de prevenir, investigar, sancionar, reparar integralmente y erradicar la violencia en contra de las personas adultas mayores, la cual es el resultado de la colaboración entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán, la UNIVA Plantel La Piedad y la Universidad de Occidente de Nuevo México. Sin más preámbulo, es un placer saludar al honorable Presidium. Doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán. Doctora Irma Nora Valencia Vargas, secretaria técnica de este organismo. Nuestro ponente, el doctor Damon J. Bullock. Así como quien fungirá realizará las funciones, de traductor, el doctor Rolando Flores Ayala. Doctora Natalia Alejandra Salinas Bravo, directora de la UNIVA Plantel La Piedad. También agradecemos mucho la presencia de nuestros invitados especiales, tanto instituciones públicas en materia educativa, de gobierno, universidades privadas. Asimismo, es un placer darle la bienvenida al CEBETIS 149 y con cada uno de sus alumnos. Damos también la bienvenida a la doctora Ana María Vega, quien viene en representación de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas. La psicóloga Mónica María Benítez Munguía, quien viene en representación de la Universidad Nova Hispania. A la licenciada Vanessa Isabel Cortés García, quien viene en representación de la Universidad de Durango. A la doctora Elvia Higuera Pérez, quien viene en representación del señor gobernador y el secretario de gobierno. Al doctor Víctor Hugo Mercado Gómez, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A Laura Patricia Mancilla, quien viene en representación del Tecnológico de Monterrey. Al licenciado Saúl Barrera Flores, quien viene en representación del COEPRED. A la licenciada Ana María Ceja Calderón, quien viene en representación del H Ayuntamiento de Morelia. A la licenciada Juana Chávez Guzmán, quien viene en representación de la Secretaria del Bienestar en el Estado de Michoacán. A la maestra Citlali Fernández González, quien viene en representación del Supremo Tribunal en el Estado de Michoacán. A la diputada Heréndira Isauro Hernández, quien viene en representación del H Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Al licenciado Mario Alberto Ceja Morales, quien viene en representación de la Secretaria de Cultura. Al licenciado Juan Luis Contreras Calderón, quien viene en representación del señor fiscal en el Estado. Asimismo, a la maestra Leslie Claret Zúñiga Caballero, quien viene en representación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer Michoacana. Asimismo, les damos la más cordial bienvenida a las demás personalidades que nos acompañan el día de hoy.
y sobre todo a las personas que nos acompañan de forma física, así también como las personas que nos acompañan de forma remota por las plataformas digitales de este organismo público autónomo en materia de derechos humanos. Como primer número, tenemos las palabras de nuestro presidente, el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Bien, buenos días, tengan todas, todos y todes. Para nosotros es un honor en la Comisión Estatal de Derechos Humanos tener al doctor Damon Bullock, dándonos una plática de hacia dónde debemos caminar en los próximos años en materia de la protección y cuidado de nuestros adultos mayores. Hoy, de cada 6 adultos, uno sufre algún tipo de violencia, según datos del INEGI. Esto es muy importante porque hablábamos de que la pirámide de edades se está invirtiendo. Entonces, cada vez tendremos más adultos mayores y, por lo tanto, la violencia tenderá a dispararse hacia arriba. Esto nos preocupa porque el Estado mexicano, en todos sus niveles, no está preparado para recibir, y estamos hablando de que tendremos un fallo estructural o sistémico. Jueces, investigadores, protectores de derechos humanos, instituciones de asistencia, instituciones de protección, no solo de adultos mayores, sino de la población. Tendremos que coordinarnos en los próximos años, instituciones de salud, tendremos que coordinarnos en los próximos años para saber de qué manera vamos a afrontar este gran reto. No tenemos tipos penales específicos para violencia en contra de adultos mayores en México, pero tampoco instituciones de compensación o de acompañamiento. Esto es algo muy importante en lo que tendremos que pensar también las instituciones que protegemos los derechos humanos. Gracias a todas y todos, demuestra el gran interés de Secretaría de Gobierno, del Poder Judicial, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva del municipio de Morelia, pero sobre todo del Congreso del Estado. Agradecemos la presencia de la diputada Eréndira Isauro, a quien le voy a pedir que ocupe mi lugar en unos momentos, porque sin legislación no vamos a poder hacer nada. Entonces es muy importante que todas las instituciones nos hermanemos precisamente para caminar hacia este futuro. Estas herramientas que vamos a necesitar son muy, muy importantes porque aparte de la violencia financiera, de la violencia física, de la violencia sexual, hay otros tipos de violencias que tenemos que prevenir. Muchas gracias por estar aquí, pero sobre todo gracias a la doctora Natalia, que nos hizo el favor de arroparnos con el doctor Damon Bullock y con el doctor que nos prestará la traducción, precisamente para que nos hable de qué es lo que está sucediendo, no solo en México, sino a nivel mundial. Muchas gracias. Previo a continuar, también le damos la bienvenida a la Universidad Latina de América por medio de su representante, a quien le pido un fuerte aplauso. También previo a continuar, respetuosamente solicito a la diputada Eréndira Isauro Hernández que pueda acompañarnos a integrar nuestro presidio. Como segundo número, en el programa del día de hoy, tendremos un mensaje por parte de la doctora Natalia Alejandra Salinas Bravo, directora de la UNIVA, plantel La Piedad. Muchas gracias. Saludo con un gran aprecio a todos los asistentes, muy especialmente a nuestro presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que siempre me gusta decirlo con gran orgullo piedadense. Gracias, gracias por recibirnos, gracias a la Secretaría Técnica y a todas las personas que nos acompañan de diferentes instituciones públicas y privadas, tanto del sector gobierno como educativo. Quiero agradecer especialmente a nuestra diputada que ayer nos recibió en el Congreso
para trabajar con el doctor Bullock en este tema que es tan importante. Muy brevemente les quiero comentar cómo es que Estados Unidos desde la década de los 90 tiene legislado todas las tipificaciones de abusos a los adultos, desde física, emocional, patrimonial, financiera y sexual. Y efectivamente, como lo comenta nuestro presidente, la inversión de la pirámide poblacional, no solamente en México, sino en el mundo, hace que estos tipos de abuso sean cada vez más visibles. Siempre han estado ahí, pero de pronto no podemos conocer cuáles son las señales de esos abusos, mucho menos las estrategias de prevención. Y hoy el doctor Damon Bullock nos va a presentar justamente cuáles son esas señales de alerta que como familiares, como ciudadanos, como instituciones, tenemos que estar cuidando, pero sobre todo nos hablará de las estrategias de intervención para poder contrarrestar. Ya lo dijo también nuestro presidente, el tema de la legislación es fundamental, aunque en México existen leyes generales que protegen a las personas en contra de estos abusos, se necesita ampliar para hacer de manera más específica o presentar de manera más específica esta protección. Quiero finalizar comentándoles un poquito qué hace el doctor Bullock acá. Bueno, la UNIVA a nivel nacional en nuestros 11 campus tenemos un programa llamado Verano Global. Cuando los profesores de otros países están de vacaciones en sus universidades, ellos vienen a México a impartir clases a nuestra universidad. Estamos en la 7ª edición y esta edición de Verano Global 2023 tenemos 12 profesores de Hungría, de España, de Alemania, de Corea, en América Latina, de Bolivia, Argentina, Panamá, Puerto Rico, Costa Rica, etcétera. Y uno de ellos, pues, es justamente el doctor Bullock, que está por 7ª ocasión en México y que ha estado trabajando, por ejemplo, ayer con la Fiscalía General del Estado. Él trabajó ayer con los fiscales de todas las regiones y las fiscalías especializadas para hablar de otro tema que es el liderazgo, la lealtad y la cohesión en las instituciones que tienen la responsabilidad junto con los ciudadanos de asegurar los derechos humanos de todas las personas, pero también la salvaguarda de la seguridad y la justicia. Y bueno, pues es un honor para nosotros contar hoy con el doctor Damon Bullock, que compartirá con ustedes esta charla. Siempre UNIVA en la mejor disposición de compartir estos profesores que ya están con nosotros para otras universidades y también para otras dependencias públicas y privadas que puedan tener esta información de primera mano. Les agradecemos de todo corazón la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Previo a continuar, también es un placer darle la bienvenida al maestro Ángel Botello Ortiz, quien es el secretario ejecutivo de este organismo autónomo en materia de derechos humanos. Ahora nos abocaremos al evento estelar del día de hoy, consistente en la conferencia magistral del doctor Damon J. Bullock con el tema Los derechos humanos y las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar, reparar integralmente y erradicar la violencia en contra de las personas adultas mayores, no sin antes realizar la lectura de su semblanza curricular. Entre su experiencia académica está su participación en la Universidad del Occidente de Nuevo México, con las temáticas Introducción a la Sociología, Justicia Juvenil y Delincuencia, Justicia Criminal y Minorías, Victimología, Introducción a la Justicia Criminal, entre otras. Desarrolló diversas funciones dentro de la Armada de los Estados Unidos, así como su participación con aportaciones propias a la misma con múltiples planes y proyectos. Su formación la consolidó en instituciones educativas tales como la Universidad del Occidente de Nuevo México, en Silver City, en Texas Woman's University, en Denton, Texas, Universidad de Arkansas, en Little Rock. Publicaciones también en investigaciones tales como Latinos, el sistema de justicia criminal, abuso físico y sexual en adultos mayores. Asimismo, es participante en múltiples foros como conferencista, así como una amplia trayectoria en la investigación y publicación de libros y artículos.
las cuales le han valido el reconocimiento y condecoraciones tanto en los espacios públicos como en los espacios privados. Por lo antes expuesto, es que respetuosamente señalo el tiempo aproximado de 40 minutos para el desarrollo de la disertación de nuestro invitado el día de hoy. Sin más preámbulo, démosle un caluroso aplauso al doctor J. Bullock. Sí, bueno. This one is working. No, este no, creo que no está trabajando este. Sí, sí. ¿Este? ¿Sí? No, I don't think so. No. It's, I think it's ready. Bueno. Good morning. Good morning, everyone. Muy buenos días cada uno de ustedes. Before I begin, Antes de iniciar, I would like to thank the president quiero agradecer al presidente, of the Human Rights Commission here in Michoacan. al presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos. I would like to thank Madam Vice President Quiero agradecer también a Of la Congress. congresista. of Congress. I would like to thank the head of other human rights agencies Quiere agradecer a todos los demás que protegen agencias que protegen los derechos humanos and agencies that care about human rights issues in the Mexican community. y a todas aquellas agencias que se preocupan por la defensa de los derechos humanos. In the world. En el mundo también. Before I begin, I want to give you a backstory of why I'm so interested in human rights and elder abuse. Les voy a dar una pequeña historia por qué me interesé en este tipo de abusos de adultos mayores. I was mostly raised by my grandmother, La mayoría fui criado por mi abuela and my grandmother and we had a wonderful relationship. y nosotros tuvimos una excelente relación. Unfortunately, she passed away in April of 2013, Desafortunadamente, ella murió en abril del 2013, shortly after I completed my PhD. muy cerca de que él había terminado su doctorado. But while growing up, I saw my grandmother as invincible. Y cuando él creció veía a su abuela muy invencible. But over time, I saw that she was becoming older. Pero con el tiempo ella vio cómo se fue convirtiendo en persona mayor. Just like she protected me when I was a baby and a young child, Ella siempre me protegió cuando era un bebé y cuando era un niño. I took the personal responsibility to protect her as she got older. Y sentí la necesidad de protegerla a ella en la medida que se iba haciendo mayor. And so I began to study and understand how the elderly population can be vulnerable to elder abuse and elder neglect. Dice que ha estado formándose y ha estado estudiando cómo las personas mayores pueden ser sujetas de un abuso de cualquier tipo. And so this inspired me to go to school to learn more about to know more about older people, older persons. Esto le ha inspirado para estudiar en las universidades cómo proteger y cómo ayudar a las personas mayores. The benefit of going to school and learning about older people Los beneficios de estudiar las situaciones de las personas mayores is also you learn about how to protect them and their specific needs. que cómo protegerlos y específicamente qué necesitan. So, without further ado, we're going to discuss what we all can do to address and prevent elder abuse. Lo que ahora podemos hacer es cómo podemos afrontar y cómo prevenir los adultos de las personas mayores. Knowing the warning signs of elder abuse is the first step to protecting elders. Reconocer como primer paso los signos
de violencia, eso es importante para caminar hacia la protección de los adultos mayores. This is very important Esto es- because oftentimes the elderly will not overtly or be forthcoming in the abuse that they may experience. Dicen que la mayoría de las veces las personas que han sufrido abuso mayor prácticamente no lo expresan. This is mostly because they are in a vulnerable position Esto es porque la mayormente están en una posición vulnerable and they do not want to report, which is mostly family members or a caregiver of the abuse that they are experiencing. La mayor de las veces no lo quieren reportar o no lo quieren denunciar porque quien ha perpetrado la violencia ha sido un familiar o un cuidador o alguien con el que tiene relación. That's why we as a community and various agencies must first know and realize the warning signs so we can take action. Dice que esto es que es por ello que las instituciones tienen que tomar acciones y tomar medidas en este sentido. Today, I'm going to discuss physical elder abuse, Hoy voy a discutir o voy a hablar sobre abuso físico, sexual elder abuse, abuso para personas mayores sexual, emotional elder abuse, abusos emocionales and psychological elder abuse. y abusos psicológicos en adultos mayores. These are important because each type of elder abuse has its own indicators. Dice que es muy importante porque cada uno de estos abusos tiene sus propios indicadores. And it's possible for an elder to experience it's possible for not all elders to experience the same type of elder abuse. Dice que es importante saber que pueden sufrir diferentes tipos de abusos, ¿no? Y cada uno de ellos tiene diferentes experiencias en los tipos de abusos. Every year, an estimated 2.1 million older Americans are victims of elder abuse. Tiene un reporte que 2.1 millones de adultos mayores en Estados Unidos cada año sufren de abuso. However, this statistic does not reveal the many more cases that are unreported. Dice que, sin embargo, esta estadística no muestra con exactitud la verdadera cifra que existe de abuso de adultos mayores en Estados Unidos. The American Psychological Association Una asociación psicológica americana reveals that elders who have reveló que been abused tend to die earlier than those who are not abused. dice que esta asociación americana reveló, fíjese qué interesante, hasta a mí me resulta interesante, discúlpeme, pero dice que las personas que sufren abuso de adultos mayores tienen tendencia a morir antes que las personas que no han sufrido, incluso si tienen alguna enfermedad mortal o algo, muere primero la persona que ha sufrido un abuso que la persona que tenga incluso una enfermedad de vida o muerte. This is because oftentimes when we talk about physical abuse, Esto es porque cuando hablamos de un abuso físico, there's physical damage and physical harm dice que es un daño físico, pero también un daño en otros sentidos. that because of older people's vulnerable physical state, Porque las personas tienen o desventajas físicas lead to death, may possibly lead to death. y con ellas lidian regularmente. When we talk about physical elder abuse, Cuando estamos hablando de abuso físico en adultos mayores, we are referring to inappropriate use of physical restraints, estamos hablando del uso inapropiado de la fuerza o del cuerpo, and forcing the elderly to eat are considered physical elderly abuse. incluso habla de una manera de abuso físico cuando fuerzan a las personas mayores a comer. Eso también es considerado un abuso físico. Any physical punishment on the elderly Dice que cualquier castigo físico a una persona mayor is considered physical elder abuse. es considerado un abuso físico.
Some indicators of physical elder abuse Dice que indicadores que muestran el abuso físico en adultos mayores includes bruising, incluyen moretones, cuts, cortaduras, burns, quemaduras, and fractures fracturas that are not consistent que no son naturales o que no son consistentes, with a reasonable explanation. con una razón explicable, una explicación razonable. The person being nervous or flinching, Dice que las personas que está nerviosa o que está inquieta and the person covering up with clothing. y las personas son cubiertas, tratan de no mostrar sus heridas con ropa. So when we talk about physical elder abuse, Cuando nosotros estamos hablando acerca de abusos físicos, we are talking about physical harm. estamos hablando de daños en el cuerpo. And typically the evidence you can see Las típicas evidencias que tú puedes ver or can be discovered by medical personnel o podemos descubrir por exámenes de personas médicas. we can prevent physical elderly abuse Nosotros podemos prevenir los ataques físicos o abusos físicos through social support con apoyo social. and having a safe, secure living arrangements Dice que haciendo arreglos para que vivan en lugares seguros for the elderly. para las personas mayores. These intervention strategies are important Dice que estas estrategias de intervención son muy importantes because with a positive, strong support system, porque con un importante programa fuerte de asistencia, the older person will have someone to talk to, porque la persona mayor tendrá con alguien con quien hablar, and also with the living arrangement, y incluso con los arreglos en donde viven, the elderly person can be removed from that environment. la persona se puede mover de ese ambiente violento. O sea, puede haber cambios de lugares o haciendo arreglos para que pueda vivir fuera de ese ambiente de violencia. That environment that causes physical harm. Y eso incluye un daño físico. Eso puede causar un daño físico. Sexual elder abuse Ahora va a hablar de los abusos sexuales en adultos mayores. is defined as non-consensual Son los tocamientos no consentidos sexual contact o contactos sexuales of any kind de cualquier forma with an elderly person. con una persona mayor. Some indicators are Sus indicadores son full or partial disclosure or hints of sexual abuse. es alguna práctica con de desnudez o con una parte en el uso inapropiado de la ropa puede también considerarse o ir encaminado a un abuso sexual. Torn, stained, or bloody underclothing. Desgarramiento, sangramiento de la ropa interior de los adultos mayores son indicadores. Recuerden que estamos en la parte de los indicadores. Pain or itching, Dolor o comezón, bruises, moretones or bleeding in the genital area. O sangrado en las áreas genitales. So when we talk about sexual elder abuse, Cuando estamos hablando de este abuso sexual en adultos mayores, this violation has a sexual nature, este tipo de violación tiene por naturaleza aspectos sexuales. which can include physical abuse as well. También dice puede contar con abusos físicos. Really, elderly women Las mujeres adultas really are the most victims son las que son mayormente víctimas for this type of elderly abuse. por este tipo de abusos de adultos mayores. And ways we can prevent sexual elderly abuse Nosotros hay formas de prevenir el abuso sexual en adultos mayores, includes choosing nursing homes escogiendo de manera correcta
los asilos that are sufficiently staffed for loved ones. y cuando los escogemos tenemos que pensar en que tienen suficiente personal para cuidarlos. These nursing homes should have strong supervisors Estas asilos tienen que tener supervisores fuertes con autoridad that are always present. que siempre estén presentes. And these supervisors should always display Todos estos supervisores tienen que desplegar un alto nivel de liderazgo to create a culture in that agency para crear en su cultura that elder abuse of any kind will not be tolerated. que cualquier tipo de abuso sexual no puede ser tolerable. Family members for the elder Los miembros de la familia del adulto mayor should ensure that se deben de asegurar que the facility that they put their elderly family member in la facilidad o el acceso a cada adulto mayor does not hire employees with criminal histories. que no autoricen que contraten en el cuidado a personas con antecedentes criminales. One of the most important things we can do is to stay vigilant, Dice que una de las cosas más importantes que podemos hacer es estar vigilantes, which means we should not put the elderly in a facility and leave them alone. Lo que esto significa es no dejar a los adultos mayores solos. We should continue to talk with them, Tenemos que continuar hablando con ellos, visit with them, visitarlos, take care of them, cuidarlos and really y verdaderamente be aware of their needs estar con ellos and how that facility is treating them. y tener facilidad de tener trato con ellos. Because once that facility sees that elderly have a strong support system, En la medida que haya un sistema de protección de los adultos mayores, then the staff members are less likely to target and violate that elderly person. de esa medida que haya una red de fortaleza para cuidar a los adultos mayores, va a haber una tendencia menos para que puedan ser sujetos de abusos en adultos mayores. Emotional elderly abuse El abuso emocional en adultos mayores takes place when an older person toma lugar cuando una persona mayor suffers harm sufre daños through insults, a través de insultos, yelling, gritos or verbal harassment. o acoso verbal. This is also referred to psychological elder abuse. Esto nos puede referir también a un tipo de abuso psicológico. O nos puede llevar a un tipo de abuso psicológico. Emotional abuse Este tipo de abusos emocionales can have long-lasting health implications. pueden tener una implicación mental o de daño mental duradera On an older person, en las personas mayores. because this emotional abuse Porque este tipo de daños emocionales en adultos mayores can manifest or result se pueden manifestar y pueden resultar in depression, en depresión, anxiety, ansiedad, es correcto, intentionally hurting themselves, y intensidad en valorarse menos and suicidal thoughts. y yo sé that. Y las personas pueden tener tendencia a causarse daño e incluso hasta causar su muerte solo, hombre. Oftentimes, when I talk about Frecuentemente cuando hablo human rights, de derechos humanos, the foundation of that las fundaciones en ese caso is the human being. Está hablando o son fundados, los derechos humanos son fundados en el ser humano. And the very core of human rights is taking care of the persons Dice que lo que se interesa o lo que debe interesarse los derechos humanos es en cuidar a las personas, mind, mente, body, cuerpo,
and spirit. y espíritu. So it's very important Es muy importante to protect proteger and nourish a person's emotional en proteger la situación emocional de las personas their emotional needs. y cuestiones emocionales. Ways we can prevent Formas para prevenir emotional abuse abusos emocionales en los adultos mayores is by placing the elderly es colocando a las personas in an adult daycare en lugares adecuados de cuidado or have other special services o tener otro tipo de servicios especiales provided to ensure their safety. que provean un lugar seguro para estar. In addition, Adicionalmente, ways we can prevent emotional abuse formas de prevenir el abuso emocional en mayores is continue to give the elderly es continuamente dándoles a los mayores affirmation, what is the word? or Information, dándoles información, encouragement alentándolos and support. y apoyo. Many times we feel like that elderly Muchas veces sentimos que los mayores, they can't take care of themselves. muchas veces pensamos que los adultos mayores pueden cuidarse solos And indirectly we are e indirectamente nosotros estamos supporting a system that may cause emotional abuse. nosotros indirectamente estamos causando las maneras para que ellos puedan sufrir un abuso emocional indirectamente. Because we are taking away the elderly's ability Porque nosotros nos alejamos de los adultos mayores to be self-sustaining para sostenerlos and independent. y tener la independencia. So the elderly may need assistance and modifications in their lives, Dice que tal vez los adultos mayores necesitan asistencia y algún tipo de cambio but just because they are older solo porque ellos son mayores. does not mean that they do not want to feel like a positive Dice que member ser mayores muchas veces no son considerados que pueden ser positivos en la sociedad of society. o necesarios en la sociedad. Psychological abuse Abusos psicológicos. is a repeated pattern of behavior Dice que el abuso psicológico es el comportamiento reiterado that causes a patrones de comportamiento reiterado mental pain or distress que causan un dolor o un estrés mental to an older person. en las personas mayores. Emotional abuse is similar El abuso emocional es similar, and can cause hurt to an older person's feelings. que causa alguna lástima en los sentimientos de las personas. So psychological abuse is causing more pains or distress to a way a person's think. Dice que el abuso psicológico causa dolor o sufrimiento en la parte de su cabeza mental, en su bienestar mental. Emotional abuse causes pain Y el abuso emocional causa dolor to how an elderly person feel. en cómo las personas se sienten. Es decir, el abuso psicológico causa daños en la salud mental y el otro en cómo las personas se sienten. Psychological and emotional abuse Este tipo de abusos psicológicos, can happen when the perpetrator estos son causados cuando el perpetrador, o el que lo causa, humiliates the older person, humilla a las personas mayores, withdraws their affection or relationship cuando él les retira su afecto o su relación, when a disagreement occurs, cuando están en algún desacuerdo, devalues the older person in front of other people, devalúa a la persona cuando están enfrente de otras personas, and blames the older person when things goes wrong. culpa a la persona mayor cuando algo no va bien. So when we talk about psychological elder abuse, Cuando nosotros estamos hablando del abuso psicológico, we're
we're discussing Estamos hablando how words and actions cómo las palabras y las acciones can pueden influence how the elderly feel about themselves. cómo pueden influir en cómo se sienten ellas solas las personas mayores. Comparably, Comparablemente, we can use the same idea when discussing children. cuando nosotros podemos estar hablando lo mismo cuando estamos hablando de niños. Because when young children are coming up, they're young, Cuando nosotros estamos hablando de un niño, estamos hablando de un joven they're vulnerable, que también es vulnerable. they need a caregiver, Ellos necesitan el cuidado de alguien. they're easy to impress Son fáciles de impresionar or influence. o de influenciar. So, if we want that child to grow up to be a healthy individual, Si nosotros queremos crecer a un niño como una persona saludable, it's important that we psychologically es importante que nosotros psicológicamente and emotionally y emocionalmente say positive things, hagamos cosas positivas, provide encouragement, probar, darles aliento, let that child know that we are dependable. que hacerle saber al niño que es independiente, Let that child know that we are an ally that cares about their best interests. que nosotros que le vamos a dar o va a estar con las mejores cosas. The concept is the same when we're talking about elderly people Ese concepto es lo mismito que tenemos que hacer because of con their, las personas mayores, vulnerable position in life. porque están en una posición vulnerable en la vida. Ways we can prevent psychological abuse Las formas para poder prevenir el abuso psicológico is to have resources es dar recursos o tener recursos and community assistance y tener asistencia en la comunidad o que la comunidad tenga asistencia for family members and caregivers. para los familiares cuidadores y los cuidadores del adulto mayor. This is very important because oftentimes Esto es muy importante porque frecuentemente o la mayoría de veces when discussing abuse of any kind cuando estamos hablando de cualquier clase de abuso del adulto mayor is a result of stress es resultado de un estrés, and education. de educación. So if we have resources Si nosotros tenemos recursos to address the issues of stress para afrontar los problemas de estrés, and educate family members and caregivers en la educación en los cuidadores y los miembros de la familia, on how to effectively take care of older people, cómo enseñarles o cómo direccionarlos para cuidar a las personas mayores, then we are moving in the right direction nosotros vamos a estar moviéndonos en la correcta dirección to eliminating psychological para eliminar el abuso psicológico elder abuse. en adulto mayor. When we talk about financial elder abuse, Cuando nosotros estamos hablando de un abuso financiero en adulto mayor, que muchas veces no lo pensamos en México, pero sí, this is defined as someone illegally es cuando alguien utiliza de manera ilegal or improperly o de manera inapropiada, using an elder's money or belongings utiliza de manera inapropiada su dinero o sus pertenencias de los mayores for their own para su propio benefit. beneficio. The financial exploitation of elderly people La explotación financiera de las personas adultas mayores comes at a great price. tiene un impacto, It costs victims as much as causa víctimas como son, 36.5 billion each year. fíjense bien, el abuso financiero en Estados Unidos causa alrededor de 36.5 billones According to the National Council on de Aging. dólares cada año, de acuerdo al Consejo Regulador de Adultos Mayores o de la vejez. Elder financial abuse Este tipo de abuso financiero is the most common from adult children. este tipo de abuso es cometido más o por adultos mayores jóvenes, o sea, no tan viejos.
but it also can occur pero también puede ocurrirles in nursing homes, en casas de asilo living facilities, o en lugares donde les dan las facilidades de vivir and from financial caregivers, por los cuidadores financieros, such as the power of attorney, como es un poder notarial a trustee, o un fideicomiso or guardian. o una cuestión legal. The reason financial elder abuse La razón del abuso financiero can be difficult to prosecute es difícil de investigar and determine y es determinante. is because family members Es porque los miembros de la familia who the elderly person entrusted with their financial obligations es porque él confía en las obligaciones financieras. Es decir, la persona mayor confía y es perpetrado por el familiar y la mayormente confía can easily make decisions y que puede tomar fácilmente decisiones and then say that they did this for the best interest of their parent. Dice, toma estas decisiones en beneficio del adulto mayor. For example, Por ejemplo, an elderly person may have a child si un adulto mayor tiene un hijo and they entrusted their child to be the financial guardianship. él confía y se encarga de las cuestiones financieras. So that child purchased a new vehicle and a home. Ese chico compra un carro nuevo para su casa. That child can easily say that I purchased this new vehicle and home Dice, él va a decir que compró este nuevo carro to drive my mother around para poder mover alrededor a mi mamá, and also for my mother to live at. para poder que mi mamá lo disfrute o lo pueda usar. However, Sin embargo, the mother may already have a home pero la mamá no se mueve de la casa, and a vehicle. en el carro. So that child is using their parents' resources El hijo utiliza los recursos de los padres to enrich their own life para utilizarlo en su propia vida under the umbrella por abajo de una sombrilla that they are doing so to help their parents. que hace una simulación para poder decir que lo utiliza en favor de sus padres. But a child with good intention Pero pareciendo que es una buena intención del hijo, would not only care for their parents' financial resources, pero es para utilizar los recursos financieros del padre, but also would not make any decision to exploit their elderly parent. pero no ha tomado una decisión explorando la decisión de su papá mayor. Ways we can prevent elder financial abuse Formas de prevenir el abuso de adulto mayor includes protecting personal information, es proteger la información personal del adulto mayor, be involved with assisted living communities or nursing homes, involucrarse en los lugares donde está cuidándose al mayor, como puede ser el asilo o los lugares de asistencia. This includes being vigilant to the financial Esto incluye obligations of the elderly esto es vigilar las obligaciones financieras del adulto mayor and also responsible incluso ser responsable, family members or caregivers que sean responsables los familiares cuidadores o los cuidadores. should be the only ones who have should be the only ones that have access to the elderly financial Y resources. asegurarse que solamente una persona pueda tener acceso a los recursos financieros del adulto mayor. So talk about these are interventions. Okay.
So, okay, we know the problems with elderly abuse. Nosotros hablemos los problemas con los adultos mayores. And I'm of the belief that anyone can see and identify a problem. Podemos ver que cada persona puede identificar estos problemas. O sea, hay suficiente capacidad para identificar estos problemas. But we should identify solutions Pero también nosotros tenemos que identificar las soluciones in addressing these problems. y afrontar este tipo de problemas. And so I would discuss intervention Voy a hablar de la intervención, and prevention strategies estrategias de prevención e intervención, regarding sin elder importar abuse. a pesar de los abusos sexuales, de los adultos a personas mayores. Regarding abuse stemming from stress, A pesar de los abusos de adultos mayores por estrés, possible intervention strategies algunas posibilidades de estrategia includes pueden incluir adult daycares. lugares para cuidado de adultos mayores. How many of you all understand what an adult daycare is? Please raise your hand. Que si algunos de ustedes saben cómo puede ser un lugar de cuidado de adultos mayores. So you want to know if they know how it has to be the place for No. Ask what an adult daycare is. How is the What? Ask them. Do you know what an adult daycare is? Adult. que está diciendo que si ustedes saben más o menos cómo son las maneras de poder cuidar a un adulto. So an adult daycare is where O los lugares de donde se puede, o los lugares en donde se cuidan los adultos. Es que lo que pasa que en Estados Unidos él piensa que también tenemos aquí y aquí no tenemos lugares así. Entonces, we don't have places almost like this in Mexico. It's a little kind of different. We don't use too much the nursing homes or adult the care adults. In Mexico, the most adults or elder people live with the families, not the houses. That's what it is. It's not very. But adult daycare is where an elderly person go during the day for various activities. Okay. It's like a daycare for adults. Yeah, I understand. Okay, probably you can explain. No tenemos mucha idea acerca de cómo es eso, ¿verdad? Los lugares en donde pueden ir a los lugares donde los adultos o cómo los cuidan a los adultos en esos lugares. Voy a explicar un poco cómo son esos lugares. So you can give us an idea how those are places. Just like a daycare is for children, you send your children to daycare, they learn how to read, write. Un daycare es como un kinder donde mandas a tu niño donde aprenden a escribir, leer, cómo socializan con otros niños. So when we talk about adult daycare, Cuando estamos hablando de un adulto daycare, un adulto de cuidado mayor, it has a similar ideal es una idea similar where adults go donde van los adultos, and participate in various activities. en donde participan en diferentes They actividades, interact with other donde interactúan elders. con otros mayores, and also they have an opportunity to enjoy various resources of that community. donde tienen la oportunidad ellos de disfrutar algunos recursos de la comunidad. So an adult daycare En un lugar de cuidado de adulto mayor is a location where adults es un lugar donde los adultos mayores can pueden have things to do or stay active. es un lugar donde ellos pueden estar activos. Okay. So if also another intervention is to Otro tipo de intervenciones recruit family members es reagrupar o volver a juntar a los miembros de la familia, that Reclutar. that family members that genuinely care about the elderly. que genuinamente quieran cuidar al adulto mayor And work on the elderly's work on the behalf of the elderlies y estar detrás de o estar con los adultos mayores to ensure that they are protected. y asegurándose de que son protegidos.
There should be access to various treatment programs Estos son accesos a verdaderos programas for psychological para a asistencia psicológica, and physical física impairments igual, or disabilities. y deshabilidades. A few prevention strategies for the elderly Algunas estrategias para de prevención de abuso de adultos mayores includes incluyen continually checking on the older person, the elderly es person, continuar de manera continua vigilar a las personas mayores and having a facility, tener facilidades, a living facility tener facilidades en lugares donde viven, that encourages their independence en donde alienten su independencia and helps sustain y sostener su salud their life y su vida as much as possible. de la manera más posible. The three primary prevention strategies La tercera estrategia para poder prevenir include keeping elderly engaged in their communities, es mantener comprometida al adulto mayor con las comunidades. Tener Typically- comprometido al adulto mayor con las comunidades. Typically, the elderly have developed friendships Típicamente, dice, los adultos mayores desarrollan relaciones con personas de amistad and close ties. y incluyen tareas. Second, we need to support the primary caregivers. Nosotros tenemos que dar apoyo a las personas cuidadoras primarias, o primeras, Which includes que eso incluye, family members. que eso incluye miembros de la familia. So we need to make sure that the family members Nosotros tenemos que asegurar es que los miembros de la familia and caregivers y los cuidadores are not overly stressed no están sobreestresados and overly worked, y solamente trabajan. because that tend to lead Eso tiene tendencias to elder abuse. esto tiende a crear And a, violencia en los adultos mayores. and a third prevention strategy Y otra tercera estrategia de prevención, is keeping elders active. tener a los adultos mayores activos. When people are active, Cuando las personas son they activas, feel valuable. ellos se sienten When valiosos. people feel valuable, Y cuando las personas se sienten valiosas, that has a positive impact on not only their eso tiene impacto favorable self-esteem en sobreestima en uno mismo and the way they feel about themselves, y en la forma en la que ellos se but sienten. also on their physical health. Pero también no nada más en ellos, sino también en su salud física. So in closing, Ok, de manera de conclusión, we must know the warning signs of elder abuse tenemos que saber que cualquier persona puede ser sujeta de un abuso, so that each and every one of us o sea, que cada uno de nosotros can take responsibility tenemos que tomar responsabilidad for addressing this issue. para poder afrontar este tipo de abusos. Education La educación and implementation y la implementación are tools that would help rid society son herramientas que pueden servir of this social disorder. para poder contribuir a solucionar este tipo de desorden social. And the family should be educated La familia debe ser educada on stress relieving ideals y debe ser educada para poder lidiar con cuestiones de estrés, that is not harmful to their elderly family members. para no causar daños a las personas, a los miembros de la familia que son mayores. So each and every one of us Cada uno de nosotros has a responsibility tenemos responsabilidad, to not only know the warning signs, que no nada más de saber los signos de advertencia, but also
care for, pero también nosotros cuidar, and tener look mucho after, cuidado de mirar antes, our vulnerable population. de mirar antes a la población vulnerable. Because a community is stronger together Porque una comunidad que está junta fuerte, than they are apart. forman parte de. And each and every one of us Y cada uno de nosotros are an extension of each other. nos tenemos que cuidar a unos a los otros. So thank you for your time. Gracias por su tiempo, Thank you for coming today. gracias por venir hoy And God bless Mexico. y Dios bendiga a México. Mucho agradecemos el mensaje dejado aquí por el doctor Bullock, sin duda importante y sin duda con muchas aportaciones para el trato de los adultos mayores. Una vez concluida la disertación del doctor Bullock, se abre el espacio de preguntas y respuestas, comentarios, dudas, sugerencias que pudiese tener alguna persona del público. Si es el caso, mucho les agradecería que levanten la mano para poderles hacer llegar el micrófono y que puedan formular la pregunta de forma directa. Gracias, felicidades, doctor. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta en torno a la situación en México. En México hay muy pocas infraestructura especializada para poder atender adecuadamente a los adultos mayores. Yo creo que el 90%, si no es que más, son atendidos a como Dios les da a entender en las familias. ¿Cómo poder darles alguna capacitación básica? O sea, lo ideal sería que hubiese infraestructura, pero eso va a tardar, creo, mucho tiempo para tener esos espacios adecuados. En ese sentido, pues, ¿cómo hacer para capacitar a los familiares de las personas con adultos mayores en cuestiones mínimas y básicas? O sea, es un poco el qué hacer mientras tanto, ¿no? Y la otra, aprovechando he visto por ahí algunos documentales donde vinculan casas, hogares con estancias para adultos mayores, un poco sí. O sea, vinculan, sí. ¿Cómo hacer? O sea, que he escuchado o he visto ejercicios en algún país, no sé en cuál, no recuerdo ahora, donde vinculan la convivencia de adultos mayores en estancias especializadas con casas hogar, donde están niños pues pequeños, ¿no? En el sentido de buscar una utilidad todavía en la vida, el poder transmitir las experiencias a estas generaciones que también están en situación de cuidado especial. Nada más. Okay. How can we build the infrastructure? Right. One of the things we can do is that
as you get older, you have to go to the doctor more. Cuando estás siendo viejo, dice, tienes que ir al doctor. So we need to train in medical schools Tenemos que entrenar en las escuelas médicas what elder abuse look like to these future doctors, cuáles son los tipos de señales que ellos pueden ver en el futuro los doctores. so that when they have elderly patients, Cuando tienen adultos mayores como pacientes, they will not only know how to ellos tienen que saber no nada más cómo examine the body, examinar el cuerpo, but also talk to the elderly hablar con el mayor, to see if they're experiencing certain issues. que si ellos han experimentado algún tipo de estos abusos. So, for example, if I'm a doctor Por ejemplo, si yo soy un doctor, and I see one of my elderly patients repeatedly come in my office, que he visto, tengo adultos mayores como pacientes que siempre los veo en mi despacho, ¿cómo se dice aquí? En mi consultorio, and they don't have shoes. Y no tiene zapatos. However, their family members Sin embargo, los miembros de la familia tend to be dressed well y los miembros de la familia visten muy bien. or may not show concern. O a lo mejor no muestran algún problema. As a doctor, I need to understand Yo como doctor necesito entender, that maybe financial exploitation or abuse is taking place. a lo mejor hay un tipo de explotación financiera en ese lugar. Second, En segundo lugar, we need to empower those doctors tenemos que empoderar a esos to doctores make reports on para behalf que reporten, para que denuncien, of their elderly patients. para que reporten este tipo de abusos sexuales, de abusos en sus adultos mayores. Third, we need to have Tercero, tenemos que tener resources recursos for those family members para aquellos miembros de las familias that are overworked que están agotados and stressed. y estresados. This includes Esto incluye helping them find a job, maneras de poder encontrar trabajo, offering rehabilitation because they may be on drugs, rehabilitación porque ellos a lo mejor están en drogas, and also counseling because they may o a lo have mejor son causados porque ellos tienen depression, depresión anxiety, or mental illness of their own. y tienen algún tipo de desorden mental, o que ya tienen cansancio mental. Also, what we need to do is look at it from a legislative approach. Nosotros tenemos que tener una legislación con un enfoque. Because and please correct me if I'm wrong, but I talked with some very important experts in human rights issues since I've been here. Dice que él ha tenido contacto con personas de derechos humanos desde que ha venido acá. And I was told that judges weigh their punishment Dice que las formas en las que los jueces castigan partly based on if the victim understand what happened to them. y entienden qué es lo que está pasando con las víctimas. That legislation need to change Esa legislación tiene que cambiar because you are indirectly porque nosotros de manera indirecta blaming the victim. estamos acusando a las víctimas. It need to be legislation La legislación tiene que ser, that punishes the crime tiene que sancionar el crimen and the offender. y al que lo está cometiendo. So therefore, our policymakers, Por lo tanto, las personas que hacen las they leyes have to get involved. tienen que estar involucradas en ello. Number 4 is that we need to have various centers for elderly Nosotros tenemos que tener diferentes escenarios para los that mayores, they can either live in if they feel unsafe, en diferentes lugares para que ellos puedan estar en lugares donde estén a salvo. also También have resources in the community la sociedad tiene que tener recursos that help them de tenerlos, remain a positive member of society. que son miembros productivos de la sociedad. In addition, En adición, the elderly here receive a stipend every month. aquí en México, por ejemplo, cada adulto mayor recibe dinero cada mes, where the money is just given to the elderly. que el dinero solamente es dado a los mayores. When you do not have checks and balances
Cuando tú no estás checando los balances, you have opportunities for exploitation. hay oportunidades para la explotación. We need to establish mechanisms in place Nosotros tenemos que establecer mecanismos en lugares so when we give that elderly person a stipend every month, cuando nosotros tenemos que tener lugares para checar que donde a la persona mayor que se le está dando dinero, that elderly person need to identify who they trust as the guardian, el adulto mayor tiene que confiar en quién va a ser el guardián de and if financial abuse is, for example, el abuso financiero puede ser, por ejemplo, is taking a place, tomar un lugar. that person is the first person the government talk with. Ok. Tiene que haber un responsable que si hay un tema de cheque financiero, el gobierno tenga directamente acceso a él, quién es el responsable de las cuestiones financieras. In addition, we need to change Además, tenemos que cambiar the culture of any environment. la cultura y el ambiente. This just doesn't include Mexico. This includes the America and other countries as Dice que esto well. no nada más es México, son otros países de América también. So, for example, we have a view that once you are older, that you're not valued in society. Dice, tenemos un escenario en donde eres una persona mayor y no eres valorada. Especially if you are an older woman. Especialmente si eres una mujer mayor. Because some believe that a woman's value Algunas creen que la mujer el valor de la mujer comes in her desire and ability to have children and a family. que sus valores son tener familia o tener hijos en la familia. But everyone have value Pero todos tienen valores, regardless of their family or social status. sin tomar en cuenta, sin importar el estado social o si tiene familia o no. So when we change the culture and Cuando nosotros cambiamos la cultura of a place, o el lugar if y we reemplazamos, perdón, when we change how people believe cómo las personas and creen feel, y se sienten, then we can change how people behave. nosotros podemos cambiar el comportamiento de So las once personas. we see the value in the elderly, Cuando una vez nosotros valoremos a las personas just like we mayores see in everyone else, como todos los demás se ven, that will minimize the likelihood of nosotros vamos a minimizar la elder tendencia abuse de las conductas de abusos a adultos mayores. because you see them as a valued member of Porque society. nosotros lo vemos como un miembro valioso de la sociedad. They've just gotten older, Cuando se están convirtiendo en mayores, just like we all will. Just like we all. They've gotten older like everyone. ellos van envejeciendo como todos lo vamos a hacer. And sir, what was your second question? We found the people with how we can connect the people of the nursing homes to the other institutions, so that way, que era como vincular, ¿verdad?, con los asilos o con las instituciones para que, perdón. You hear something about that? They vinculate the child with the other people that they can have interaction. In the United States, we tend to keep elderly abuse and juvenile abuse or child abuse different. Dice que en Estados Unidos se ven diferentes los abusos a mayores y a menores. In the United States, we have different agencies, Tenemos diferentes agencias including our criminal justice system. que incluyen al sistema criminal, al sistema de justicia. So, in the United States, for example, our criminal justice system Nuestro sistema de justicia tend to be more punitive tiende a ser más sancionador. and our juvenile justice system tend to be our criminal justice system for juveniles or children
El sistema criminal para adolescentes is built for more rehabilitation or está helping creado más these para la rehabilitación de las personas que cometen violencia, delitos que son juveniles. So I do not think that having the elderly and juveniles together will be beneficial to each group Dice que no los juntan para darles beneficios a los grupos, juntos, because of their particular needs. porque ellos tienen unas necesidades particulares, that children el niño and juveniles have. y los jóvenes tienen. But to answer your question about what can different Para poder contestar su agencies pregunta, do cómo las diferentes agentes pueden hacer, regarding sin importar, regarding elderly, a pesar de los adultos mayores, these agencies need to literally have meetings estas agencias tienen que tener and reuniones conferences y conferencias, and forums informarse, where they dialogue with each other qué pueden hacer ellos juntos and talk with each other y hablar entre ellos and define y definir what each agency do definir qué cada agencia puede hacer and how all the agencies can work together. y cómo pueden venir trabajando las agencias juntas. Because if we don't talk to each other, Porque si nosotros no hablamos entre nosotros, we cannot magnify the good that we do. no podemos magnificar lo que estamos haciendo. Thank you. She has a question too. Buenas tardes. Me interesaría conocer si en su universidad o en los Estados Unidos ya han implementado alguna estrategia, programa para que los estudiantes tomen conciencia sobre esto, de que van a ser adultos o que van a cuidar a un adulto. Él dice que es una muy buena pregunta. Unfortunately, in America, Desafortunadamente en Estados Unidos, we do not nosotros no do anything to estamos haciendo nada para have any programs to tener educate programas de educación en este sentido students about the elderly. a los estudiantes de que van a ser At mayores. at the most, we have our programs Lo que más tenemos son programas, called gerontology, son gerontológicos, which is the study of aging, lo que estudia la vejez, where students learn about donde los growing estudios old. estudian cómo se crece. But they only learn about it from a theoretical perspective, Solamente están estudiándolo con un prospecto, from an academic perspective. So, unfortunately, we don't have Desafortunadamente no tienen nada así, any infrastructure, ninguna infraestructura en ese sentido, only academics. just por cuestiones académicas. Muchísimas gracias, tanto por las aportaciones como por las preguntas. Ahora, para prácticamente concluir el presente evento, es un honor para mí entregar al doctor Damon un reconocimiento por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán, acompañado de una revista titulada el 19º Concurso de Dibujo Infantil Ilumina tus Derechos, esperando que el mismo le sea lúdico, asimismo que pueda servir para fines educativos. Es así como llegamos al final del presente evento. Por lo tanto, me complace agradecer la presencia de todas, todos y todes. Asimismo, a nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán, les deseamos un magnífico día.